Se vostede me pregunta, no suposto de que haxa unha condena, cal é a nosa opinión en relación a este asunto? Se hai unha condena, o lógico, é facer unha mudanza completa do número de concelleiros que resulten condenados. Por qué? Porque non creo que debamos de esperar en ningún caso a unha sentencia firme. 14 minutos sobre las 10 de la noche, este tramo en directo que vamos a compartir con Jorge González Gurriarán. Un auténtico placer recibirnos en esta su casa. Muchas gracias. Don Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. José Luis Barreiro Rivas, muy buenas noches. Y Tuco Cerviño. Buenas noches. ¿Cuál es el segundo apellido? González. González, Tuco Cerviño González. Bueno, decía Tertulia Express, antes de que a las 11 podamos ver esa entrevista realizada por los responsables de los 4 grupos, de los 4 medios que forman parte del Grupo Voz con el presidente de la Xunta, presidente del Partido Popular, que inicia una serie de entrevistas con los líderes políticos de las 4 formaciones que tienen presencia en estos momentos en el Parlamento de Galicia, que podrán seguir también a través de streaming en la página web de La Voz y a través de Radio Voz. Nos vamos a pasar por León, en donde, como saben, sigue habiendo reacciones y repercusiones a ese asesinato que se cometía esta semana. La presidenta de la Diputación de la provincia, presidenta también del partido, que era abatida a tiros por 2 personas, presuntamente que, como saben, están detenidas y en prisión en estos momentos. La última hora, que tiene que ver también con ese debate paralelo que afecta a las redes sociales, es que se ha detenido a un joven valenciano por pedir en Twitter que se mate a políticos. Saben que este es un debate que se ha abierto en relación con este caso, y hoy nosotros queríamos plantear otro asunto que tiene que ver con la forma de hacer política que tenía Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León. Montserrat González ha confesado que mató a Isabel Carrasco por inquina, por rencor por el trato laboral que Carrasco dio a su hija, Triana Martínez. El principal móvil del crimen sigue siendo, por tanto, la venganza, pero también parece relacionado con la forma en que Carrasco entendía y ejercía la política. Triana trabajó para Carrasco, de su mano se hizo un hueco en la Diputación de León, se consolidó e incluso inició carrera en el Partido Popular, pero por alguna razón en un determinado punto la relación entre ambas se quebró. Triana dejó de recibir su favor y se le cerraron todas las puertas, como se le habían cerrado antes a Carlos Fernández Tejerina, un militante del PP que se postuló como candidato a la presidencia del Partido Popular de León, enfrentándose a Carrasco. Su atrevimiento le valió caro, le pusieron todas las trabas posibles, le negaron hasta las listas de afiliados. Tejerina perdió las elecciones, él y todos los que le apoyaron fueron expulsados del partido. Y es que Carrasco era una mujer curranta, pero temperamental, así la definen algunos de sus compañeros de partido. Estabas con ella o contra ella, manejaba la Diputación de León como un fortín en que los díscolos no tenían cabida y los que estaban de su lado medraban. Metió mano en las juntas locales presuntamente para colocar a gente de su confianza, así lo denunciaron cientos de militantes que decidieron abandonar la formación. Carrasco se enfrentó a la justicia por el presunto amaño de unas oposiciones a funcionarios de la Diputación, que terminaron con el triunfo de muchos familiares y afines al PP. Fue condenada en primera instancia, pero ganó el recurso y el caso fue archivado. Su enorme poder político no manaba solo de una red de contactos bien tejida, sino de los millones de euros públicos que manejaba. Rendirle pleitesía facilitaba el acceso a un pedazo de esos recursos. Estar en su contra los cortaba de cuajo. Así le ocurrió a varios medios de comunicación que publicaron informaciones en su contra. Les retiró toda publicidad institucional. Unas prácticas que a Carrasco le valieron numerosos enfrentamientos, polémicas y hasta el apelativo de cacique. Bueno, una figura controvertida y que a lo mejor identificamos con otros personajes políticos. Yo no sé, Roberto, ¿qué reflexión hay que hacer sobre lo que sucedió? Bueno, con un final efectivamente absolutamente terrorífico, execrable, condenable, todo lo que queramos. ¿Qué reflexión hay que hacer? No solamente con esto, la reacción que hubo por parte de los partidos políticos, los 2 días de duelo bueno, que siguieron los 2 principales partidos. No sé qué reflexión te merece este suceso. Bueno, yo creo que es un suceso, básicamente es un suceso, ¿no? Efectivamente lo calificas bien. La descripción que hace el vídeo, yo creo que se corresponde, esto como anillo al dedo, con lo que hacen miles de dirigentes políticos. Esto, favorecer a sus amigos, perjudicar a sus enemigos, promocionar a sus amigos y esto, perjudicar a sus enemigos.
no creo, si en la intensidad la señora Carrasco lo hacía de una manera más intensa o menos, no lo sé. En fin, desde luego la descripción es perfectamente aplicable, se podrían poner miles de ejemplos del que se mueve no sale en la foto, el que no, es decir, esto hay, yo creo que es una descripción general de una manera de entender la política que está muy generalizada en este país. Más, por tanto, que eso que a mí me llama poco la atención, lo que me llama más la atención es el hecho de que se hayan producido algunas reacciones al asesinato que ponen de relieve, yo creo, no son más que anecdóticas también, ¿no? Pero en la medida en que pudiéramos intentar sacar de ahí alguna conclusión, ponen de relieve un cierto encanallamiento en la vida política, ¿no? Yo creo que esto es lo más grave. Es decir, hay una señora que ejerce el poder de una manera absolutamente, en fin, ¿cómo podríamos decir?, arbitraria y favoreciendo a los suyos y perjudicando a los que no son los suyos. Bueno, Dios nos libre de que en España o en cualquier país de Europa acabaran a tiros, fueran a tiros a por ellos, porque esto sería, vamos, la caza del zorro, esto sería imposible vivir, ¿no? Sin embargo, lo que sí me parece más extraño es que ante el asesinato, que es un terrible asesinato, es decir, es un asesinato, según la información que tenemos, presunta, vamos, la información no está aprobada y por tanto no sabemos si es o no, pero parece ser que es un asesinato, no es un asesinato pasional, no es el momento en el que uno es premeditado, programado, con 5 intentos previos, es decir, se ve que son dos personas absolutamente obsesionadas con ellas, que deciden que la van a matar, se obsesionan y la matan. Bueno, en otro contexto muy distinto tenemos en Galicia y en otros sitios, pero en Galicia en concreto, las querellas entre vecinos, que son ese mismo proceso psicológico, el que esto absolutamente obsesiona con el vecino y acaba pegándole un tiro al vecino, Puerto Urraco, en fin, hay miles de casos, ¿no? Insisto, lo que me parece, y termino ya, más llamativo es el hecho de que haya algunas reacciones espontáneas que de alguna manera justifican el crimen por el hecho de cómo ejercía el poder. Bueno, mire, la señora ejerce el poder como ejerce el poder, y lo que hay que hacer, si lo ejerce mal, es echarla del poder, ganarle las elecciones, llevarla a los tribunales, si hay que llevarla a los tribunales, y a partir de ahí todo lo demás es un puro disparate. Pero ¿no hay una contradicción, José Luis, entre reconocer o considerar que esto es solamente un suceso, con un final trágico y terrible, impropio también de aquí, no es habitual que se solventen las cosas de esta manera, por fortuna no. Pero no hay una cierta contradicción en considerar que esto es un suceso y la reacción que ha habido por parte de la clase política? Porque si es un suceso, habrá que reaccionar igual con otros sucesos. Bueno, sucesos como este en la clase política no hay muchos, salvo los de ETA, es decir, esperar a un presidente o a un político relevante en un sitio y pegarle 5 tiros. Yo creo que es el único caso de un político no asesinado por un terrorista. Yo no recuerdo ni... No, hay más, el de Fago, ayer hacíamos un repaso bueno, sí, de otros Fago, casos. pero Hay quiero decir, casos. esta era una señora muy poderosa. El de Fago, hubo otro en Valencia, hay casos. Era una señora muy poderosa, una Sí. referencia muy importante, pilla en una campaña electoral, que yo creo que esto es un tema fundamental, porque todo el mundo se pregunta inmediatamente qué hay que hacer ese día, y yo creo que la propia política se ve obligada en cierta medida... ¿Obligada o desbordada? Yo creo que obligada, porque es muy difícil, es preferible pecar por exceso que por defecto en estos casos. De acuerdo, Y por tanto, pues yo creo que esto es así. Pero vamos a ver, dos cosas muy breves. Primero, yo creo que la frase que mejor expresa esta forma de hacer política era de Cascos, que decía al enemigo ni agua, ¿no? Pues creo que eso era así una... Hay gente que entiende que la política es así, ¿no? Y hay gente que tiene incluso malas formas, porque hay otros que van con un puño de hierro en guante de seda, pero estos no, van con puño de hierro y en guante de hierro. En guante de hierro también, sí. Y por tanto, pero yo creo que el problema no hay que vincularlo a eso, porque seguramente era mucha la gente que tenía esa sensación de persona cacique, dominante, etcétera, que hay en otras diputaciones y hay en otras instituciones. Yo creo que lo que produce aquí es una relación enfermiza, porque se producen dos actitudes contradictorias. Primero, las favorece, como es evidente, y después da marcha atrás, y ahí es donde ellas se sienten despechadas. Es decir, nadie mata a otro porque no le quiera, sino porque primero le quiera y después no le quiera. El principio ¿no? es el mismo, el principio que las favorece y las perjudica es el mismo principio, sí, es la arbitrariedad. Sí. Luego es enormemente complicado cuál es la barrena en la que llegan personas a convertir un elemento menor en una cuestión mayor, como es un motivo de un asesinato, ¿no? Y eso en Forcarey lo solucionan con una frase que yo creo que explica perfectamente el caso: que Dios nos libre de una mala hora, porque el que entra en eso, ¿verdad? Es muy difícil ya que vuelva a salir, salvo que sea una persona muy culta, muy preparada, o que acuda pronto a pedir ayuda.
porque si no, esa barrena llega a un momento en que consiste justamente en que, a base de darle vueltas a las cosas, haces montañas de ratones. Es el chiste del gato que conocen todos nuestros espectadores, ¿no? El del individuo que se queda parado en la carretera, no tiene el gato, entonces se encamina hacia una casa a pedir un gato, y mientras va por la carretera va pensando, bueno, se cadra non teñen gato, bueno, se cadra teñen gato non mo deixan, se cadra teñen gato non mo deixan e non me sirve. Se cadra teñen gato e mo deixan, sirven, pero se cadra non me quítamo enseguida. E cando ya llega a la casa e dice, sabes lo que... Que respetamos o gato. Metede o gato en ese sitio, ¿no? Claro, pues es lo mismo, ¿no? Todo el solito. Exactamente. Bueno, Tuco, ¿tú consideras también que es solamente un suceso? Porque yo hablo de la reacción que se ha producido en la clase política. No olvidemos que se ha aplazado 48 horas el debate electoral y hay otra consecuencia también que yo apuntaba con esa detención de un joven en Valencia por pedir en Twitter que se mate a políticos. Y ya se ha advertido por parte del Ministerio del Interior que se pretende endurecer la regulación que tiene que ver con el uso de las redes sociales. O sea, que alguna consecuencia tiene lo que sucedió eu creo en que León. efectivamente é un suceso. Dixo moi ben Manolo, Manolo, o noso compañeiro e amigo, o economista de Comisión Obreira, Manolo Lago, o outro día, redemo, que lapsus. Manolo, que tiña que ir nas páxinas de sucesos. Nas páxinas de sucesos, concordo plenamente con eso. E logo creo que, a pesar do que dijo José Luis, que é verdade, eu creo que hai unha sobreactuación da clase política no seu conxunto. Tanto dos que van ali, deteñen a campaña, como dos que fan declaracións, como, por exemplo, Pablo Iglesias ou Beiras, dicindo que isto se debe ao enfado da xente e cousas desas, non? Ou pola outra parte tamén se Por outra parte, xa dixen, por exemplo, Rita Barberá ou determinados editoriais, algúns xornalistas, algúns xornais dicindo que isto se debe ao acoso contra os políticos. Bueno, creo que é unha barbaridade, as dúas cousas son, creo que unha barbaridade, porque isto non ten nada que ver. Solo un matiz que continúas. Seguramente é unha barbaridade decir que se debe o crimen a eso, pero que se deben a reacción das redes sociales, a eso é evidente. Eso sí. E logo, creo que hai unha sobreactuación como moitas veces. A mí dame un certo pudor, por exemplo, se se afogan 4 mariñeiros en Burela ou 5, falo dun feito concreto que sucedeu durante o goberno bipartito que presidía Emilio Pestouriño, lembro eso que me producía hacer, porque todo o mundo foi ali, o xefe da oposición, o presidente do goberno, o conselleiro de pesca, o conselleiro non sei que, o sea, me parece que é unha sobreactuación, claramente, que a mí me produce pudor, a mí personalmente, costa de moito traballo facer eso, ben. E logo sobre a cuestión dos twitteres, bueno, eu non sei se esta persoa que dixo que maten os políticos pode ser detida porque é unha declaración demasiado xenérica para que sexa un delito. Se é un delito, debe ser detida. Non estou seguro deso, se é demasiado xenérica para que sea un delito, non o sei seguro, pero desde logo eu creo que, bueno, dixéronse verdadeiras burradas en Twitter, verdadeiras burradas. Eu creo que Twitter teño dito aquí, creo que Twitter é un sitio moi peligroso, que a xente perde, se desinhibe, di cousas das que logo se ten que arrepentir. Creo que Twitter é, como dixo alguén, xa o teño dito eu aquí, unha barra de bar co chancheo de cáscaras de gambas e de servilletas de papel. Bueno, pero cunha difusión que non hai nas barras. Sí, claro, sí, pero eso é o que... Eso non é unha frase miña, creo que eso é así, e que, en todo caso, dito isto, dixenos estas barbaridades, este o que creo eu que é Twitter mayoritariamente. En todo caso, a mí me parece moi peligroso limitar a liberdade de expresión. Me parece un asunto enormemente arriesgado e moi difícil establecer o límite. Por lo tanto, eu en principio sería contrario, salvo aos delitos claramente identificados como o enaltecemento do terrorismo ou cousas de... Bueno, as inxurias tamén se poden perseguir, claro. Se explicaba onte aquí, me parece que teñen que ser, salvo no caso do rei, porque son inxurias ao xefe do Estado, teñen que ser denunciadas pola persoa. Delitos perseguibles de instancia de parte. Por eso, a non ser que afecta a menores con algunhas excepcións. Vamos a ver, para que entre inmediatamente. Yo creo que no se debe poder decir en ningún sitio que hay que matar a los políticos. Como no se debe poder decir... No, pero que esto debe estar perseguido penalmente. Como debe estar perseguido decir que hay que matar a los marineros o que hay que matar a los dirigentes empresariales o que hay que matar a periodistas. Yo creo que esto no se puede tolerar. No se puede tolerar. Creo que no. Yo creo que esto está en el ámbito claro del delito. Es decir, la incitación a la violencia debe ser delictiva.
Y eso no se puede tolerar. Se o di o Código Penal non o discuto. No, claro, no, por supuesto, eso es obvio. Es decir, el principio de legalidad exige que haya previamente tipificado está el delito. no Código Penal ou non, neste momento? Me imagino que el Código Penal hay figuras, yo no lo he mirado con calma, pero hay figuras que permiten esto con toda seguridad. A ver, a min non me parece mal, persoalmente, que deteñan esta persoa. Quero dicir, non me disgusta. Creo que hai que darlle unhas boas lavazadas. Pero, me refírome non físicas, evidentemente, pero respetar o principio de legalidade é fundamental, por lo tanto non estou seguro... No tengas ninguna duda de que nadie va a ser condenado si no hay una respaldo legal. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que es un suceso. Hay una sobreactuación de los políticos. Me parece muy bien que se haya hablado ahora de la personalidad de esta señora, porque se había hablado muy poco de la personalidad de esta señora. A mí evidencia que en ese entorno ha habido siempre, ha habido un exceso de falta de equilibrio por todas las partes, falta de sensibilidad, falta de valores en todo este tinglao. Yo creo también que se pone de manifiesto el poder omnímodo de algunos presidentes de las diputaciones, porque tienen mucho tiempo libre, tienen poco que luchar para tener el poder que tienen, ¿no? Y lo digo en el sentido de ese carácter fuerte, esa prepotencia, etcétera. Dios me libre de criticar a un muerto, pero sí es importante que también se hable de la personalidad de esa señora. Hay muertos criticables. De todas maneras, bien, pero no es mi intención. Pero lo que sí quería decir es que aún no se ha hablado nada del padre y esposo de los hipotéticos asesinos, ¿no? Y me llama mucho la atención, porque un crimen que se prepara, se intenta 5 veces, que se prepara durante 2 años, que aparecen papeles evidentes, etcétera. Que haya pasado desapercibido a un policía, que a un policía que es comisario, que es el inspector jefe, que seguro que tuvo que oír algún comentario, porque evidentemente, del crimen, un momento, hombre, pero sí está claro que tanto la madre como la hija, lo estabais diciendo antes, llegan a una total obsesión. Hay medios de comunicación que están apuntando, a más detalles que tienen que ver con el suceso y que apuntarían a una posible antigua relación entre el inspector jefe y la presidenta de la Diputación. Esto no lo digo yo, esto se ha dicho ya, se lleva diciendo desde hace días y ya de una forma explícita en muchos medios de comunicación. Faltan datos, el papel de la policía, efectivamente, pero bueno, yo creo que la peripecia del suceso va a seguir su curso y la investigación policial y judicial. En todo caso ha habido una cosa muy importante que yo quiero destacar. Aparte de que ha habido mucha suerte, hay que destacar la profesionalidad de un policía jubilado, sí. Porque ser capaz de mantener, de implicarse, mantener el equilibrio, seguir a la madre de la tal, avisar a los otros, requiere una serenidad. Serenidad, sí. Profesional. Decir algo para cambiar de tema. Yo creo que hay algunos temas en los que es muy importante que lo más práctico es una buena teoría, es decir, que es fijar principios, ¿no? Claro, el principio tiene que ser que haga lo que haga un político, solo existen 2 vías de control, que son el control democrático a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y el control judicial. Porque ¿qué ocurre? Que los políticos... El control de los ciudadanos con el voto. Claro. Por supuesto, el control democrático. Cuando hablaba del control democrático... Te referías, pero el gran problema es cuando el control democrático no existe dentro del partido. Si estamos de acuerdo, y los controles democráticos fallan, pero lo que iba es a que es muy importante fijar el principio con claridad por una razón, porque los políticos, algunos políticos, que están en puestos clave, toman decisiones que afectan a millones de personas. Claro. Yo recuerdo siempre en una entrevista hace muchos años que le hacían a Felipe González, que le preguntaban qué era el poder. Y él daba una definición que a mí me hizo reflexionar, porque efectivamente es muy expresiva. Decía, el poder en realidad consiste esencialmente, el poder de un presidente, consiste esencialmente en que no hay con quién consultar las decisiones. Es decir, que en última instancia, quien decide, el último teléfono es el tuyo. Y tú eres el que finalmente dices reconversión sí o reconversión no. Y si dices reconversión sí, eso afecta a miles de personas. La soledad de la decisión. En algunos casos a docenas de miles de personas y en algunos casos a cientos de miles de personas. En el caso de Rajoy las decisiones las toman los ministros, no él. No, pero no estoy ahora diciendo quién las toma o no. Quiero decir que, por tanto, el principio ha de ser el de que no hay otra forma de controlar que controlar a través de los controles institucionalmente establecidos.
el control electoral, el periodo electoral, el control de los medios y el control judicial. Porque lo demás nos mete en una terreno deriva que sabemos dónde empieza y no dónde termina. Claro. Pero en este caso, según parece, en ese partido, cuya presidenta era esta señora, y era presidenta de la Diputación, y otros muchos cargos, el control sobre esta señora falló. Claro, pero si fallan constantemente los controles. Yo no digo, ya sé que los controles fallan constantemente, no es que fallen en este caso, fallan constantemente. Bueno, pues quédense con esa noticia, detenido ese joven de 19 años, como consecuencia de haber pedido a través de Twitter el asesinato de determinados políticos. Les leo uno de los twitters. Ahora solo falta que maten a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría, a Aguirre, a Aznar Fabra, a Paquito Camps, a Rita Barberá y a Cospedal. Uno de los tweets que colgó este joven detenido, como les decía. Eso es como una fatua de Khomeini sobre Salman Rushdie. Sin poner la diana en determinadas con la personas. diferencia de que la fatua, esto es una cosa muy seria que hace que Salman Rushdie lleve 20 años viviendo escondido. O 20 y tantos años claro, quiero decir que eso... Este es un piernas. Que maten a los políticos. Bueno, este es un piernas. Para que quede claro la trascendencia y el seguimiento que tenía este señor. 600 seguidores. Tenía 600 seguidores tenía en Twitter. Bueno, avancemos un paso más, porque el próximo lunes el Partido Popular se enfrenta a una jornada fastidiada. Saben que un grupo no pequeño de concejales del grupo de gobierno de la capital de Galicia se van a sentar en el banquillo de los acusados. Están acusados de haber cometido una prevaricación por las que se les pide 9 años de inhabilitación en los aledaños de la operación Pokémon, no estrictamente relacionado con este asunto, pero como saben, vinculado a esa decisión que se tomó en la Comisión de Gobierno para financiar la defensa de un concejal, es imputado dentro de esa operación. Hoy hemos estado en el escenario en el que se va a producir ese juicio, esa jornada, con una expectación absoluta por parte de los medios de comunicación que ha obligado a tomar determinadas decisiones. Viviana Villaverde ha hecho el paseillo que van a hacer el próximo lunes esos concejales. En torno a las 10 de la mañana del lunes está previsto que los 7 ediles hagan este paseillo por la entrada del juzgado hasta la puerta. Desde aquí, desde la entrada, se dirigirán a la sala habilitada en la planta baja. La expectación mediática y la falta de espacio han obligado a trasladar la vista a la planta baja del edificio y no al juzgado número 1, que es al que le corresponde. Los medios tendremos acceso a la vista, pero parece poco probable que podamos grabar el momento de la declaración. Los 7 ediles ocuparán las 2 primeras filas de la denominada sala de bodas. En el fondo del espacio estará la prensa, solo redactores. Las imágenes se tomarán los 5 primeros minutos del juicio. Luego los cámaras deberán abandonar la sala. Si no cambian las reglas, no habrá vídeos de la declaración de los ediles. Hoy el alcalde avanzó que acompañará a su equipo al juicio, aunque él no esté llamado a declarar. No estoy citado, pero estaré allí. Ni Currás ni Reyes Leis están imputados en esta causa porque no asistieron a la Junta de Gobierno que acordó pagarle la defensa a Adrián Varela. Los que firmaron el acuerdo, los 7 imputados, preparan estos días su paso por el banquillo. Me molesta la gente que dice que está tranquila con un juicio. Mi sensación es más de rabia, ¿sabes? Me cachis, tengo que estar aquí por esta no voy a decir tontería, pero casi lo diría. Mañana se reunirán con su abogado para preparar su defensa. Que hay un hecho, hay un acuerdo aprobado y lo que nosotros creemos que es un acuerdo legal y que además no se prevaricó en la adopción de ese acuerdo, puesto que además es legal. Ellos insisten en que no hubo ánimo de prevaricación. Tranquila en cuanto al fondo y con mucha coraje, ¿no? Sí, que me da mucho coraje, pues en ese sentido, porque me parece que es un tema que, bueno, muy forzado este juicio. El fiscal pide para ellos 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Además de los concejales, el lunes se la juegan el gobierno local de Santiago y el PP gallego, que siempre ha confiado en la inocencia de los ediles y en su absolución. José Luis, ¿está gestionando bien el Partido Popular este asunto? No lo sé, pero no se puede gestionar mucho mejor, porque son muchos y porque, tal y como se está en este momento convirtiendo los procesos en manchas que aumentan por capilaridad, ¿verdad? Te puedes quedar sin instituciones. Te puedes quedar sin instituciones, por cierto, a cambio de nada. Es decir, que esto puede acabar en nada. Y por tanto es muy complicado pasar, por ejemplo, a tener un gobierno
¿cómo se llama esto? De gestión. De gestión. No, no es necesario. Una gestora. Bueno, pero es necesario que vayan, que vaya Gerardo Fernández Albor de concejal, ¿verdad? No, puede ir cualquiera. Puede ir O sea, cualquiera. al final se puede ser llamado cualquiera, aunque no esté Puede ir representado a las cualquiera. Pues elecciones. los ciudadanos Claro. no tienen por qué ser gobernados por uno al que no han votado, cuando a lo mejor esto acaba en nada. Yo voy a decir que esto tiene tres perspectivas muy breves. La primera, lo que puede suceder. Lo que puede suceder está definido por la ley, por el pacto que tenemos de que la justicia es una manera de resolver los conflictos con el arbitrio de la ley inmediato a un funcionario que la aplique. Bueno, pues si los condenan, evidentemente, para casa. Aunque yo estoy de acuerdo con Feijóo, aunque Feijóo se viene retirando desde el principio en que uno se iba en cuanto lo llamaban a declarar, hasta que ahora aún está dudando Ahora, a ver si hay que efectivamente. esperar la sentencia definitiva. Pero en todo caso yo creo que eso lo dice la ley, hay que cumplirlo, y yo estoy de acuerdo en que el principio fundamental del funcionamiento de la justicia es que cuando ha habido sentencia no hay nada que decir. La cuestión hay un segundo elemento, que es el de cómo yo creo que se debería de gestionar. A ver, si yo fuese amigo de estas personas y me pidiesen un consejo, yo les diría que se fuesen para casa, pero para una casa de Brasil, que no volviesen a mirar para Santiago nunca O sea, más. ¿crees que ellos personalmente tendrían que haber tomado la decisión de dimitir? No, de mandarnos al carajo, que es un tema totalmente distinto, no de dimitir. Dimitir es una cosa, decir, no, yo me siento en este momento que... O sea, decir, ahí os quedáis. Ahí os quedáis y que os den morcilla, a vosotros, al juez y a Santiago y a la política y a todo. Bueno, pero ellos han incurrido en un presunto delito. No, vamos a ver, primero es presunto, Bueno, y segundo, claro. como tal delito, es una carallada del oeste americano. Porque yo creo, primero, que establecer ahí de que hay una voluntad expresa y un conocimiento específico de que estaban cometiendo un delito es, vamos, absolutamente imposible, ¿eh? En segundo lugar, porque yo Pero estoy... el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. No, pero la prevaricación sí. La prevaricación hay que ser plenamente conscientes de estar actuando contra la ley. Si no, no se prevarica, ¿eh? Porque la confusión, a ver, los jueces se confunden todos los días y no prevarican nunca. Vamos, no prevarican nunca, no prevarican casi nunca. ¿Y por qué? Porque no lo hacen con intención de, y con plena conciencia de que están delinquiendo. Y por tanto eso es tal. Y lo segundo es que, por la razón de materia, me parece una actuación, como decíamos antes, una sobreactuación tan grande, tan infundada, tan de país que no tiene otra cosa que hacer ni que resolver que mirar, porque además estamos hablando no solamente de un delito que no es fácil de establecer si sabían o no, es que es además un delito intencional, porque realmente no se ha movido un duro del asunto. Eso se sobre te recuerdo este que hay asunto. países como Alemania que dimite un ministro porque copió una tesis doctoral cuando hacía la carrera. A ver, y que puede hacer y que puede dictaminar una guerra y no dimitir. Bueno, pero que No, claro, el umbral de la sensibilidad No, la decide cada sociedad. Eso ¿no? va por parroquias. Por parroquias, ¿eh? Entonces, hay, por ejemplo, aquí en España, nadie entiende que por un asunto de faldas hay que dimitir, en Inglaterra sí. Bueno, pues ya está. ¿Y cuál es mejor? Pues yo creo que el de faldas aquí, ou de pantalón? y no el de Inglaterra. De huevo. Y no, es de faldas, generalmente es de faldas. Pantalóns entre pantalóns. Entonces, el problema en este caso es que no pongamos estas cosas porque, vamos a ver, para que la política sea tan sana como la de los Estados Unidos, no hace falta estar precisamente... O sea, donde la mafia se mueve con una capacidad extraordinaria y después... Porque después, por lo de Levinsky, montamos un Cristo. Pero lo de Pues tampoco Levinsky es así. fue por lo que fue. Fue Fue por por mentir. Por mentir expresamente. Por mentir en una cosa en que se debe de mentir. Claro, porque la mentira no es pecado. A ver, sois ahora judeocristianos. No, yo soy atea. Es por mentir, y hizo muy bien de mentir, porque Claro, a nadie le importa claro, la vida privada claro, del claro. Pero presidente. yo no Claro. sé, o sea, Claro. volviendo a pero Santiago, yo yo no sé si quisiera- creéis una carallada del oeste americano, como Vamos a muy ver. expresivamente... Del oeste califi- americano. Del oeste americano, Americano, dije. sí, Claro sí, que me sí, sí. entendiste. De los americanos. No, No, una carallada del oeste del oeste americano, americano. como muy expresivamente ha Yo voy a discrepar bautizado José de Luis. Luis. Esto primero porque hoy traje yo el coche y sé que no me va a Pero, dejar Aquí en tierra. tenéis unos conchavamientos con los coches Y porque sé que en todo caso, aunque lo hubiera traído él, tampoco me Tampoco dejaría te iba a aquí. dejar, ¿no? Vamos a ver, yo lo dije aquí en su día, esto no me dejarás mentir, están los vídeos que la gente puede consultar en la red del programa.
yo creo que no hay delito de prevaricación. A pesar de que lo he consultado con algún penalista que me merece crédito y que discrepa de mi criterio, y por tanto supongo que el penalista sabe más que yo, no digo que lo supongo, lo aseguro que sabe más que yo sin embargo como jurista no ves la prevaricación. No se me va a oír a mí decir mucho eso de como jurista porque me parece una cosa pomposa que no me gusta. Pero en fin, esto como profesor de Derecho, vamos a decirlo de otra manera menos pomposa, creo que no hay prevaricación. Yo creo que no hay prevaricación y yo creo que un acto administrativo incorrecto es una cosa y una prevaricación es otra cosa muy distinta. Lo he sostenido y lo sigo sosteniendo. Segunda cuestión, lo dije el otro día con toda claridad, el mismo día o al día siguiente publiqué el artículo en el periódico, yo creo que deberían marcharse. Yo creo que una vez que se dicta la apertura del juicio oral, deberían haberse marchado. La ley prevé perfectamente cuál es la solución que hay que aplicar. Tú lo dices dimitir. ¿Tú crees sí, dimitir. No, o sea, coincidís en lo mismo. Tú dices mandarnos a la porra a todos los demás. No, yo creo que deberían haber dimitido. Es decir, que los 7 tenían que haber dimitido. Hacer un auto de contrición. Ellos, hay que tener en cuenta que se les imputa. Se les imputa, recurren el acto de apertura de juicio oral, el auto de apertura de juicio oral, la audiencia, no les da la razón, y se procede a la apertura de juicio oral. Y yo creo que ese es el momento en el que hay que dimitir. La ley prevé además, porque esto mucha gente no lo sabe, aunque lo explicasteis aquí, prevé perfectamente cuál es la solución. Es cierto que la solución es una solución mala, porque es llamar a 7 ciudadanos del Partido Popular. Solución mala que ya adelanto que se va a plantear dentro de un rato en el programa al presidente del Partido Popular y llega a una conclusión que tiene que ver con un momento del procedimiento concreto en el que, en caso de que se produzca una condena, porque claro, entramos en una deriva. No hay otro remedio. No, hasta que se firme la sentencia pueden pasar años, porque pueden llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ¿podemos entrar en el juego? No. Yo estoy condenado, pero la sentencia no es firme. Audiencia, Supremo Constitucional, supongo. De todas maneras, en el momento en el que están condenados... ¿Es de aplicación inmediata? Sí, yo creo que sí. Bueno. A partir de que la sentencia es firme, aunque sea recurrible. No, pero aunque sea recurrible al Tribunal de Estrasburgo o tal, o al Constitucional, no para la ejecución. Claro, no para la ejecución. Si el Tribunal quiere, la puede parar. Para terminar, yo creo que debían haberse marchado y se debía haber procedido a lo que prevé la ley, que es la sustitución, teniendo en cuenta además que quedan unos meses para las elecciones. ¿No? Bueno, brevemente, por favor. Si foses concelleiros socialistas, teóricamente, insisto no teóricamente, de acordo coa aprobada na conferencia política que o criterio de aplicar es. Pero non o dis moi convencido. Bueno, ainda non teño a proba do algodón. Pero proba de outras cousas. Sí, pero terían que ter dimitido. Pero, dito isto, a cuestión, o momento que eso sea o que aprobou o Partido Socialista non quere dicir que sexa o correcto nin o incorrecto. Eu non sei moi ben cando teñen que dimitir. Agora, estes días, vou apurar, Fernanda, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Como xa vos teño dito, estou escribindo as miñas memorias políticas e revisando cousas, resulta que no ano 95, sendo eu diputado, estaba procesado por unha cuestión relacionada coa miña etapa de xerente. E ao mesmo tempo estaba procesado un diputado de Ourense do Partido Socialista, Agustín Vega, ao que o fiscal lle pedía 2 anos, a mí só me pedía 250.000 pesetas de multa a fiscal, por unha cuestión relacionada con unha falsificación dunhas actas cando era líder sindical. A min por unha cuestión relacionada coa seguridade no traballo en relación cunha denuncia das enfermeiras. Bueno, eu fun absolto, senteime no banquillo, fun absolto aquí e no Tribunal Supremo, porque elas recurriron ao Tribunal Supremo. Se eu aplicásemos este criterio, tería que ter dimitido, e Agustín Vega tería que ter dimitido. Por certo, naquele momento, Agustín Vega, acusado de falsificar unhas actas, ou no meu caso, nos periódicos, non saiu nada prácticamente. Do meu, nada. Do Agustín Vega, pouco, quero dicir. Pero neste momento, eso é inviable. O que quero dicir é que as cousas cambian. Claro, pois esta curiosa teoría que estás expoñendo encima da mesa, a falou dela tamén outro día unha das concelleiras... Non é unha... Non, que decía que antes os periódicos non falaban, bueno, antes non había internet, antes non había que antes, claro. Fernanda, pero es que non estou, é que agora as cousas cambiaron, porque os periódicos falan. E as cidadáns exixen. E, por lo tanto, agora as cousas cambiaron. Pero si esta es la razón por la que yo creo que tienen que dimitir. Jorge, el escándalo social resulta insoportable. ¿Qué punto de vista tienes tú? En cualquier caso, foto complicada para el PP el próximo lunes. Yo creo que sí, que es complicado, pero de todas maneras es complicado sobre todo por haber llegado hasta este punto. O sea, en mi opinión, sin tener ni idea de derecho, ni nada de eso, ni ser jurista, etcétera, etcétera. Ni profesor de derecho siquiera. Aquí hay un informe del secretario
del Ayuntamiento que le piden un informe al secretario y dice que solo sería legal ese acuerdo si se cumplían los requisitos de una sentencia del Tribunal Supremo del 4 del 2 de 2002. El informe del secretario que nosotros detallamos aquí es bastante contundente, bastante contundente. Entonces, habiendo ese informe del secretario y siendo una decisión tomada además por un grupo de personas, que no son analfabetos en grupo, ¿me explico? No es el caso de una persona que se confunde, una negligencia. No. Yo sinceramente creo que el propio Partido Popular y el presidente del Partido Popular debía de haber forzado una dimisión de estas personas. Incluso a estas personas les hubiera convenido dimitir, porque la repercusión que está teniendo es mucho más carga para el Partido Popular que si hubiesen dimitido y se hubiese ido a una gestora. Si no hay que ir a una gestora, además. En todo caso, Bueno, en todo caso, sería de un enorme éxito si limpiamente dicen, bueno, pues en fin, aquí hay esta duda, tenemos dudas de si esto es una mala actuación o no, no ha habido voluntad y tal y cual, no obstante, efectivamente... Nos vamos. Váyanse ustedes nos vamos. A Brasil. Y si después... Y si salimos de sueldo, nos volvemos a presentar. Yo me ocuparía de tener una buena defensa, y si después surge que efectivamente no es motivo de una penalización como prevaricación, quedan bordados. Bueno, nos quedan solo 10 minutos para este último bloque. Es que nos apremia el tiempo, de verdad, y quería simplemente hoy si es un titular solo... Vamos a ver, es una cosa muy sencilla. Yo no me explico por qué, tratándose de que una dimisión que no viene obligada por una sentencia, sino que viene obligada por un acto moral, ¿por qué la decisión moral la tiene que tomar el juez y no la persona implicada? ¿Por qué no se conserva la autonomía política del político? La autonomía moral del político. Yo solamente digo eso. Bueno, pues decía, no, es que tenemos que avanzar, Roberto, porque es que nos quedan 6 minutos de programa, aparte tiene que ser perfectamente medido, así que hoy nos os habéis detenido, no, porque después ya veo que la cosa se va extendiendo. Hoy os habéis detenido en el hecho de que es 15M, y hace no tanto tiempo, un 15M, precisamente poquitos días antes de unas elecciones, bueno, pues apareció un movimiento que en su momento fue analizado por activa y por pasiva, fue incluso imitado y copiado fuera de España, así que ha llegado el tiempo, el momento de recordar lo que pasó entonces y sobre todo de preguntarnos qué ha quedado del 11M. Pensadlo para después ser muy sintéticos, porque apenas tendréis 30 segundos para decirme vuestra opinión. Mila Méndez, muy buenas noches, ayúdanos a recordar aquellos días. Buenas noches, Fernanda. Pues como acabas de decir, hoy estamos de aniversario porque hace justo 3 años miles de españoles plantaron el salón de su casa por la calle. El paso del tiempo quizá haya hecho algo de mella en aquel espíritu de reivindicación y protesta que se extendió por todo el país. El 15 de mayo del 2011 las marchas recorrieron 50 ciudades españolas, trascendieron incluso nuestras fronteras y en la Puerta del Sol se produjo la primera acampada colectiva. Su objetivo fue quedarse hasta la jornada de reflexión de las municipales y aunque el gobierno de Zapatero declaró la quedada ilegal, ellos se impusieron. Los indignados y las asambleas pasaron a formar parte del paisaje de nuestras ciudades, las protestas a marcar la agenda. El PSOE perdió aquellas municipales y unos meses más tarde, en diciembre, el PP llegó al gobierno central. Los recortes continuaron, pero paradójicamente el movimiento se desinfló. Y 3 años después, hoy los ciudadanos han vuelto a concentrarse en el kilómetro cero de sus protestas, la Puerta del Sol. Anuncian una marcha para este sábado en Madrid y actos hasta la celebración de las elecciones europeas del 25 de mayo. Yo creo que ha impregnado a todas las formaciones políticas, sobre todo aquellas que tienen mayor sensibilidad de acercarse a los problemas de la gente. Pues seguimos activos en los barrios estamos haciendo muchísimas cosas. El motor de un despertar de la gente para reclamar sus derechos. ¿Y qué ha quedado del 15M? Los críticos con el movimiento aseguran que fue una decepción. Ellos se defienden y dicen que muchos partidos llevan en su programa para las elecciones europeas del próximo domingo demandas del 15 de mayo.
Su huella la vemos hoy en las decenas de colectivos que se crearon o revivieron tras él. Es el caso de plataformas como la de los afectados por la hipoteca, Stop Desahucios o la más reciente, si se puede, la idea de que la protesta puede ser efectiva, caló hondo. Colectivos de todos los tipos afectados por las preferentes, los recortes en sanidad, educación o la ciencia. No se lo piensan dos veces a la hora de plantarse y salir a la calle. Y también ha influido en la política. El 15 de mayo se traslada a las urnas en forma de partidos como Podemos, el Partido X, Recortes Cero o Primavera Europea. Otros como el PSOE han amoldado su discurso y han ablandado su discurso de los recortes. Su mayor aspiración fue alcanzar una democracia más participativa, terminar con el bipartidismo. Al menos en lo que a variedad de partidos se refiere, parece que lo han conseguido. Y sin tener que ir hasta Madrid, aquí en Galicia tenemos un buen ejemplo. Si vostedes non están dispostos ni siquiera a conceder uns segundos para acabar de ler unha iniciativa da parte dispositiva, vostedes non merecen estar nesta Cámara. Moitas gracias. De la mano de un veterano como es José Manuel Beiras, Ague consiguió canalizar el descontento ciudadano en las pasadas autonómicas e irrumpir en el Parlamento gallego con 9 diputados. Fernanda se convirtió nada más y nada menos que en la tercera fuerza del Parlamento. Bueno, pues estamos hablando efectivamente, Mila, de qué ha ido pasando en este tiempo, esa huella que ha ido dejando el 15M, cómo ha penetrado un poco a las instituciones políticas, a la emergencia de partidos nuevos, pero queríamos también detenernos, unos segundos en cómo ha digerido la cultura este movimiento. ¿Hay huella del 15M en la cultura? Empieza a notarse un poquito esta huella porque parece que al principio le costó, sobre todo, trasladar esta contestación en sus obras. Ahora lo empezamos a notar, sobre todo, en la música. Los zaragozanos Amaral han sido uno de los últimos en trasladar a las letras su enfado con canciones como esta, Ratonera. Pero la canción protesta está viviendo una especie de boom, de resurgir en España que no se observaba en décadas. Bumburi, Vetusta Morla, Nacho Vegas o Love Lesbian nos dicen en sus últimas composiciones que nos despertemos. Que nos despertemos y cosas mucho más duras. Hay que escuchar estas canciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Mila. Me gusta la aplicación de ese concepto de canción protesta a esto que están haciendo estos jóvenes, teniendo en cuenta la edad media de mis compañeros de esta noche. Seguro que lo de la canción protesta, Tuco, te llega a algún sitio. Sin duda, sin duda. 30 segundos por cabeza. ¿Dónde está el 15M en estos momentos? Bueno, eu creo que a indignación en sí misma non conduce a nada, porque non aporta solucións e non é quen de homoxenizar intereses moi diversos. Agora, eu creo que está en algúns movimentos como Stop Desahucios, por exemplo, o vexo menos nas mareas, sobre todo na marea blanca, que coñezo ben o movimento sanitario, creo que ten que ver con outras cousas, ainda que non digo que non influíse. En Stop Desahucios e outro tipo de organizacións que desde logo son útiles, pero, vamos, quedaron as expectativas despertadas por o 15M, eu creo que quedaron por baixo desas propias 10 segundos, voy a ver, reduciendo. el símbolo es Amaral. Yo me voy levantando ya entonces. Primero se pasó 10 años tirada en la cama mirando la tele y no viendo nada, y ahora lo quiere enmendar con una actividad revolucionaria, ¿verdad? No se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. A ver, como movimiento político yo creo que no queda nada, porque era un cajón desastre donde estaba todo mezclado y no había estructura para alcanzar el poder. Como cambio de cultura política yo creo que afectó algo, pero todo desde mi perspectiva muy negativamente. Es decir, la cultura política es mucho peor después del 15M que antes del 15M. Las consecuencias yo creo que están temporalmente en estos distintos grupos y una cierta activación de la protesta, pero yo creo que pasarán una o dos elecciones y no quedará nada. Roberto, 15 segundos. Vamos a ver, es difícil comparar con el mayo del 68 porque las diferencias son grandes, ¿no? El mayo del 68 fracasó en todo lo que hizo, en realidad todas las reivindicaciones fracasaron, pero cambió la sociedad de una manera espectacular, ¿no? El 15M recoge un malestar muy difuso que hay en la sociedad, contradictorio, con cosas que una no tiene nada que ver con la otra y que incluso son contradictorias. Yo creo que no ha cambiado nada,
pero que ha permeado absolutamente todo lo que está, decir, todo lo que está ocurriendo hoy, los pequeños partidos, los pequeños tiene fuerzas, que ver con eso. Que veremos en qué acaba, puede acabar en de nada. momento tiene que ver con Nos eso. explicas en el 15M. Jorge, estamos fuera ya, así que por favor te pido, nada, 5 segundos. Para mí del 15M lo que quizás haya quedado es incremento del espíritu crítico a nivel de masa de la población, caída de la valoración de los políticos, caída continua de la valoración de los políticos e incremento de las acciones policiales, judiciales y de los medios de comunicación contra la corrupción. O sea, han aflorado muchísimo más y con más frecuencia los casos de corrupción. Aportación positiva. Bueno, muy interesante. Reflexiones complementarias probablemente. Muchísimas gracias por esta tertulia express de hoy, porque nos vamos ya a conectar con Radio Voz, por cierto, con la web de La Voz de Galicia, lavoz.es, primera emisión en streaming, multidifusión en los 3 medios de comunicación, de la entrevista que enseguida vamos a ver con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.